¿Quién no ha fantaseado en algún momento de su vida con ser un caballero medieval? Con viajar, con explorar, con luchar por defender a tu reino y por defender a las personas que amas, aunque eso signifique tu propia muerte. Con sentir el peligro del campo de la batalla y enfrentarte contra todos los hombres que puedas hasta que tus músculos no puedan resistir el dolor. Con la fiesta tras una victoria, con largas noches de vigilia frente a una hoguera, conversando, contando anécdotas, contando aventuras junto a tus compañeros de batalla. Y por eso mismo, en el vídeo de hoy vamos a descubrir qué comía un caballero medieval. Y obviamente nos vamos a limitar a lo que comía en una campaña medieval, ya que en este ámbito englobamos a todos los tipos de caballeros independientemente de su origen, sea noble, sean mercenarios o no sean nobles. ¿Y qué van a buscar los caballeros medievales en este contexto? Pues buscarán alimentos que sean de una durabilidad alta, que sean fáciles de transportar, que se puedan conservar durante mucho tiempo y aparte que sean una fuente de energía suficiente para la batalla. Y comenzamos con los panes que se consumían, que era una de las bases fundamentales de su alimentación. Y tenemos entre estos panes el pan duro, que era un pan horneado para eliminar su humedad y que quedase seco y duro y se pudiese transportar fácilmente. También era llamado biscuit y generalmente era hecho con harina de trigo, pero también se podrían usar mezclas de harinas como pueden ser de cebada y de centeno. Se podía tomar solo, pero también podría remojarse con vino o agua o también juntarse con carne salada o queso para su consumo. También tenemos el pan de trigo, que era un pan de una calidad un poco mejor y a lo mejor era consumido por caballeros de mejor estatus. También era fabricado en hornos de aldeas y de lugares previamente a las campañas y era transportado después de ser fabricado. Por último, en cuanto a los panes, tenemos el pan fresco, que obviamente era mucho menos común y se solía comprar si se acampaba cerca de algún mercado local donde se podía comprar o alguna aldea. Y como alternativa, en ausencia de pan y sin usar hornos, se consumían tortas de cereales. Estas tortas eran hechas con harina de cebada, avena o trigo y también se juntaban con agua y con miel o sal y estos últimos eran para darle sabor. Ahora vamos con la carne, que obviamente en estas épocas era un lujo ya que su conservación era mucho peor que otros alimentos que se podían llevar a las campañas. En este contexto se utilizaban procesos como el salado, el ahumado o la deshidratación para que la carne pudiese ser conservada adecuadamente y se pudiese transportar a las campañas. También lo que más se solía consumir era carne de cerdo y de vacuno. Y después tenemos la carne del ganado y de la caza, que provenía, en caso del ganado, de aldeas y de sitios donde eran requisados los animales y posteriormente cocinados, como podían ser de vacuno, de cabra o ovejas. Y de la caza generalmente provenía de animales que estuviesen cerca del campamento, como podrían ser aves, conejos o liebres. Una de las causas de que la carne se considerase un lujo en la Edad Media era que los bosques eran propiedades de señores feudales. Por lo tanto, solo podían cazar y ser propietarios de los animales y las carnes que estuviesen alrededor los nobles, siendo de un acceso bastante menor para caballeros que no fuesen nobles, que aunque fuesen una minoría, sí que existían algunos caballeros que podían ser nombrados, aunque no fuesen nobles, por actos de valentía en la batalla o incluso mercenarios que también podían ser caballeros. Vamos ahora con el pescado, que como podéis intuir sus condiciones eran muy parecidas a la carne, ya que su conservación también era difícil y por lo tanto se utilizaban distintos procedimientos para que se pudiese conservar mejor. Y entre estos podemos ver que eran el salado, el ahumado y también la deshidratación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de pescados que se llevaban previamente después de haber realizado distintos procesos de conservación en estos alimentos, que eran el arenque, que podía ser salado o ahumado, el bacalao, que podía ser deshidratado, seco o salado, y también la anguila, que era algo menos común y que también podía llevarse ahumada. Decir también que el tipo de pescado usado o llevado a las campañas
dependía obviamente de la zona de Europa en la que se encontrasen los caballeros o de dónde procedían. Y como hemos visto también en la carne, se podía en este caso pescar pescados salvajes en distintos puntos y que podían provenir de ríos, de costas o de lagos, y entre estos tenemos trucha, salmón, carpa, lucio, sardinas o anchoas, y también incluso ostras y mejillones, que en el caso de las cruzadas también se podían obtener. Y era una fuente en este caso porque se encontraban en las costas cerca del Mediterráneo. Vamos con los lácteos. En este caso lo que predominaba eran los quesos curados y la mantequilla porque se podían conservar mejor. En el caso del queso curado tenía una facilidad de transporte bastante alta, además de que se conservaba muy bien y era una fuente de energía muy alta por su alto contenido en grasas. Además de esto, como hemos mencionado anteriormente, se podía combinar con otros alimentos como el pan y tenía un sabor bastante fuerte, lo cual también permitía hacer que la dieta sea un poco menos monótona en este sentido. Y era elaborado a partir de leche de vaca, de cabra y de oveja. También tenemos la mantequilla, que se podía combinar también con otros alimentos y generalmente era mantequilla salada, y esta sal se le añadía para prolongar su vida útil. Y también, como un consumo bastante mínimo, tenemos la leche cuajada, que solo se consumía si se acampaba cerca de granjas. Entonces esta leche se fermentaba de forma natural y era consumida como una especie de yogur, pero no era demasiado común por este contexto de que solo se consumía si era cerca de lugares con ganado. Ahora vamos, los vegetales, los cuales no eran demasiado comunes en una campaña medieval, ya que su vida útil no era demasiado larga, que se utilizaban algunos procedimientos como el secado, el salado o incluso la fermentación para prolongar esta vida útil y que se pudiesen además consumir en estos contextos. Y lo más común era consumir coles fermentadas, entre las que se encontraban las cebollas y los ajos, y se utilizaban principalmente como condimento y dar sabor a distintos alimentos y distintas combinaciones que se realizaban en la dieta. Ahora vamos con uno de mis alimentos preferidos y también debería ser el tuyo, porque sus propiedades nutricionales son increíbles. Y aparte de esto, parece que los caballeros también lo sabían y eran uno de los principales alimentos que se consumían en las campañas. Y estos son las legumbres. Y se consumían por su larga durabilidad, su alto contenido nutricional y también su facilidad de transporte. Se consumían en forma de purés o de guisos y la que más se consumía eran las habas, después los guisantes y algo menos común eran las lentejas. En cuanto a las frutas, también está el problema de que era difícil conservarlas por largos periodos de tiempo, pero estaban las frutas secas, las cuales sí que se podían llevar y se podían transportar fácilmente y además eran una fuente muy buena de energía y de nutrientes. Entre las distintas frutas secas que se consumían estaban los higos, las pasas, las ciruelas o los dátiles. Las especias generalmente no se usaban en campañas debido a su precio, pero algunos caballeros con más dinero sí que las utilizaban y significaba un símbolo de estatus. Entre las que se podían utilizar estaban la mostaza, el cilantro, el hinojo o el perejil. Por último tenemos las bebidas, que al contrario de lo que a lo mejor podría pensar mucha gente, el agua no era utilizada principalmente como bebida debido a sus riesgos de contaminación. Por el contrario, se utilizaban la cerveza o alé, también el vino y la sidra. La cerveza se creaba a través de la fermentación del trigo, la cebada o la avena y no tenía lúpulo, lo cual sí tenía el alé y por lo tanto se podía conservar mejor y era utilizado más para campañas mucho más largas. Y con esto acabamos lo que es la dieta de un caballero medieval. Y si os gustan este tipo de vídeos o tenéis curiosidad sobre cualquier tipo de dieta en algún momento de la historia o en alguna profesión en concreto, pues me lo podéis comentar y buscaré información sobre ello y analizaremos la dieta en un vídeo para que todos podamos aprender. Espero que os haya gustado y podéis darle like y suscribiros para más contenido.